Yo quiero darte gracias en esta noche por cada persona que está aquí conectada, Señor, buscando tu rostro, buscando fortalecerse en ti, buscando, Señor, ponerse en la brecha para elevar oración en este tiempo. Señor, hoy tu obra, hoy restaura, hoy sana, hoy libera, hoy abre la puerta, que sea tu presencia impartiendo fe, impartiendo confianza, impartiendo esa seguridad. Y en estos tiempos de desafíos y de retos sabemos que acudimos a ti y que, Señor, no seremos avergonzados, no seremos rechazados de ti, Señor, porque tú, Señor, no desechas a aquel que te busca. Nosotros te damos gloria y honra en esta noche, Señor. Te exaltamos y te bendecimos a ti y solo a ti, Padre. Cerca de ti yo quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Yo quiero vivir solo en tu voluntad, Jesús. Eres mi buen pastor, tú conoces mi camino, Jesús. Puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo. Nos rendimos a ti, Señor. Cerca de ti yo quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser yo un reflejo de tu amor. Yo quiero vivir solo en tu voluntad, Jesús. Eres mi buen pastor, tú conoces mi camino, Jesús. Puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo. Jesús, eres mi buen pastor, tú conoces mi camino, Jesús. Puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo. Nos rendimos a ti, Señor. Me rindo, oh mi Dios, oh mi Dios, me rindo. Oh, sí, Señor, amén. Me rindo.
Señor, te damos el honor y la gloria en esta tarde, Señor. Nos acercamos a ti buscando tu refugio, tu amparo, Señor, tu fortaleza. Porque tú eres el Dios todopoderoso, el Dios grande, el Dios de toda bondad. Y Señor, tú eres el que nos levantas, el que nos fortaleces en tiempos de adversidad, de lucha. Eres nuestro refugio, eres ese pronto auxilio en medio de la dificultad. Quiero leer en esta noche Salmo 36 en adelante. Dice: cuando me sentí seguro, exclamé, jamás seré conmovido. Tú, Señor, en tu buena voluntad me afirmaste. He elevado baluarte, me escondí, pero escondiste tu rostro y yo quedé confundido. A ti clamo, Señor soberano, a ti me vuelvo suplicante. ¿Qué ganas tú con que yo muera, con que descienda yo al sepulcro? ¿Acaso el polvo te alabará y proclamará tu verdad? Oye, Señor, compadécete de mí, sé tú, Señor, mi ayuda. Convertiste mi lamento en danza, me quitaste ropa de luto y me vestiste de fiesta, para que te cante y te glorifique. No me quede callado, Señor, mi Dios, siempre te daré gracias. Creo que en esta noche es un momento propicio para que nosotros miremos al Señor y que aún en medio de la dificultad, de la aflicción, lo veamos a Él como la respuesta, como aquel que puede ayudarnos en tiempos de dificultad y de luchas. Que puesto los ojos en Él, recibiremos la fuerza, la bendición que necesitamos para vencer la escasez, vencer la aflicción, la depresión, la soledad, la enfermedad, porque Él es fiel. Y si nosotros nos volvemos a Él, Él cambiará nuestro lamento en baile, nuestra tristeza en alegría, en celebración. Y eso es lo que creemos, que en medio de toda esta dificultad que nos rodea, podemos confiar que Dios la transformará en bendición y en victoria para aquellos que confían en Él. Señor, a ti clamamos. Soberano Señor, invocamos tu nombre para estos tiempos, Señor. Señor, de nada sirve, Señor, que estemos afligidos, oprimidos, porque así no podemos alabarte con libertad. Por eso te pedimos que cambies las circunstancias de cada uno de nosotros, Señor. Que cambies nuestro lamento en baile, Señor. Que cambies la tristeza, Señor, en una victoria, Señor. Que tú derribes hoy todo lo que está impidiendo que celebremos delante de tu presencia con alegría, Señor. Mira la lucha de cada uno en esta hora, Señor. Mira la dificultad que cada uno está viviendo. Y tú, el Dios Todopoderoso, glorifícate, Señor. Levanta hoy tu nombre en medio de nosotros y toma control de las situaciones de adversidad, de lucha que cada uno esté viviendo. Mira hoy con misericordia al que tiene conflictos, al que tiene temores, al que tiene deudas, al que tiene problemas dentro de su familia, de su hogar, en aquel que siente ahora la soledad, la opresión, aquel que tiene incertidumbre con respecto al futuro. Tú muéstrales que tú puedes cambiar la situación en victoria, porque todo es posible para ti. Vale la pena confiar en ti, Señor, y tener la certeza que lo que estamos viviendo ahora es momentáneo y que al final tú tienes el propósito de bendecirnos, de levantarnos. Que hoy cada uno pueda en fe declarar: saldré adelante. Esta crisis no me derrotará. Venceremos porque el Señor está por nosotros. No seremos avergonzados porque el Dios Todopoderoso será nuestro refugio, nuestro amparo, y Él nos dará la victoria. Que hoy nuestra boca confiese que tú eres el Señor, que tú eres el Dios Todopoderoso, que en ti confiamos y que tu misericordia es grande. Levanta tu voz y adora al Señor de todo tu corazón. Declara que lo que vives no te va a derrotar, sino que tú lo vas a vencer. Y que Jesús es ese buen pastor, es el que nos va a guiar a bendición y a victoria por el poder de su Espíritu Santo. Mi buen pastor, sí, Señor, tú conoces mi camino. Delante de ti estamos, Señor. Jesús, conoces nuestro entrar, nuestro salir. puedo confiar
Dios, me rindo hoy, Jesús, Jesús, santifica tu nombre. Eres mi buen pastor. Ve delante de nosotros, Tú Señor, y conoces, guíanos, Señor. mi camino. Muéstranos el camino que debemos andar. Jesús, puedo confiar en ti. En ti ponemos nuestros ojos, Mi Señor. Dios, me rindo. Nos rendimos a ti, Señor. Quiero pedirte en esta hora que tú le eches tu carga al Señor. Yo no sé cuál sea tu preocupación, tu angustia, tu afán, pero dile al Señor: echo sobre ti mi carga, Señor. Confío en ti, en que tú me ayudarás, en que tú estás por mí, en que tú me vas a levantar, me vas a bendecir. No lleves más el temor, no lleves más la angustia, no lleves más la preocupación. Deja a un lado la incertidumbre, ponla delante del Señor y dile: en ti confío, Señor, en ti descanso. A ti, Señor, me rindo hoy, porque tú tienes el control de todas las cosas y tú cumplirás tu propósito en mi vida. Gracias, Señor, por ser nuestro amparo, nuestro refugio y nuestra fortaleza en Cristo Jesús. Amén y amén. Hola, un cordial saludo para todos. Muchas gracias por dejarnos entrar en ese tiempo a tu casa, a este espacio de tu vida, para poder tener estos tiempos donde nos volvemos al Señor, ponemos los ojos en Él y declaramos que Él es nuestra confianza. Creo que cuando la tormenta se levanta, tenemos dos opciones. Una es llenarnos de temor, de desesperación, de angustia y, como los apóstoles, comenzar a gritar desesperados. O podemos confiar en el Señor, confiar que Él está a nuestro lado, que si Él está en la barca, Él se encargará de la tormenta. Y yo quiero decirte hoy de parte del Señor que no importa la tormenta que tú estés viviendo, el Señor está al control de la barca de tu vida, y si tú le entregas el timón a Él y confías en Él, Él te sacará de esta tormenta y te llevará al lugar que Él se ha propuesto llevarte. Así que hoy es el día para echar a un lado nuestras cargas, echar a un lado nuestros temores y decir al Señor: en ti confiamos. ¿Sí o no, Claudita? Sí. ¿Cómo están? Buenas tardes a todos. Una bendición que estén conectados hoy. Sé que vamos a tener un lindo tiempo. Ok, hoy queremos tratar un tema que me parece a mí que es muy importante para este tiempo, y es el hecho de comprender cómo el enemigo quiere colocar yugos en nuestra vida, pero cómo el Señor simplemente quiere quebrar esos yugos. Hay que entender qué es los yugos. Los yugos eran un aparato especial que colocaban a los bueyes, se lo colocaban sobre su nuca y así de esa manera se les obligaba a trabajar. La Biblia muchas veces, cuando habla de yugo, habla de una especie de esclavitud, una especie de opresión que el enemigo coloca sobre nuestras vidas. Y cuando hay esa opresión sobre nuestra vida, pues estamos afligidos, estamos con la cabeza baja, estamos siendo empujados por el enemigo a hacer lo que nosotros queremos. ¿Y por qué quiero hablar de este tema? ¿Por qué siento en mi corazón hablar de este tema? Porque creo que en estos tiempos el enemigo está justamente queriendo colocar como esos yugos de temor, esos yugos de ansiedad, de preocupación, inclusive yugos de ira, de resentimiento, que a veces ahí está en nuestro corazón y nos van dominando. Muchas personas andan diciendo: me gustaría que las cosas fueran diferentes, me gustaría tener paz, me gustaría tener tranquilidad en mi vida, pero encuentro que la realidad es que tengo temor, tengo desesperación, tengo frustración. Me gustaría hablar en fe, que confío en el Señor, que Dios está conmigo, pero me encuentro muchas veces quejándome y con una actitud negativa. Ya me gustaría poder levantar mi cabeza y decir: soy libre de toda opresión, pero a mí las deudas, los problemas familiares me mantienen con una tensión constante, una dificultad y una presión que está aplastando mi vida y me está limitando. Esos son yugos. Son yugos que no nos dejan ser todo lo que podemos ser y no nos dejan experimentar totalmente esa libertad que Dios tiene para nosotros. Pero la ventaja es que Dios puede quebrar esos yugos, y eso está
Nahum capítulo 1, verso 13, leo la Nueva Versión Internacional, dice la palabra de Nahum: voy a quebrar el yugo que te oprime, voy a romper tus ataduras. Usted debería buscar ese versículo en la palabra y subrayarlo y tomarlo como una promesa donde el Señor dice: voy a quebrar el yugo que te oprime y voy a romper tus ataduras. Nahum es un profeta interesante, porque Nahum es un profeta que profetiza contra Nínive. Nínive era la capital de Asiria. ¿Y qué era Asiria en ese tiempo? En la época de Nahum era la potencia mundial. Era el país que dominaba a todos los demás. Todo el mundo le rendía pleitesía, todo el mundo le temía a los asirios. ¿Y por qué les temían? Porque era una nación extremadamente cruel. Era una nación que conquistaba, tenía unos ejércitos muy poderosos, y cuando ellos tomaban alguna ciudad, atacaban alguna ciudad, no llegaban simplemente porque querían sacarse y robarse el oro y llevárselo. No, entraban con una furia tan tremenda que no les importaba arrasar con hombres, mujeres ni niños. Hay otro pasaje en la Escritura que dice que los asirios eran tan crueles que si veían una mujer embarazada, le cortaban el vientre, le sacaban el bebé y lo estrellaban contra las paredes. Entonces era una nación que tenía unas prácticas de guerra y unas prácticas idolátricas que para Israel eran una abominación. Los judíos veían con abominación lo que los asirios hacían, pero al mismo tiempo los israelitas le tenían miedo, porque ellos sabían que en cualquier momento esta nación, que ni temía a Dios ni respetaba a Dios, en cualquier momento podía aplastarlos. Entonces Nahum se levanta para condenar, para hablar de parte de Dios en contra de los asirios, en contra de Nínive, diciendo: va a ser destruida, va a caer a pesar de tu poder, de tu grandeza, yo me encargaré de que caigas. Pero ahí es donde viene la promesa para el pueblo de Israel, diciéndole: tu yugo puede ser Nínive, pero yo voy a quebrar ese yugo. Tus ataduras son los asirios, pero yo voy a romper con esas ataduras. Entonces yo creo que lo primero que tenemos que entender es que el enemigo busca colocar yugos y busca colocar esas cargas sobre nosotros, porque de esa manera nos esclaviza. Uno ve una cantidad de personas esclavas de montones de cosas. Gente hoy esclava del alcohol, por ejemplo. Hoy personas esclavas de alguna adicción, alguna droga. Otros son esclavos de su temperamento, de la ira. Y son personas que siempre están diciendo: yo quiero cambiar, yo quiero ser diferente. A mí me gustaría una vida distinta. Pero no la pueden obtener, no la pueden conseguir. Y la razón fundamental es, y no se dan cuenta, piensan: es que yo soy así. No, no eres así, no fuiste creado de esa manera. Es porque el enemigo ha colocado un yugo sobre tu vida. Y esos yugos te obligan, te empujan a vivir una vida que no es la que Dios quiere para ti. A actuar de la manera. Uno encuentra personas diciendo: yo quiero salir de todo este tema sexual, de toda esta opresión. Y no pueden, porque hay ese yugo. Entonces, cuando menos te das cuenta, tu vida, que fue creada para honrar a Dios, para adorar a Dios, para exaltar a Dios, para vivir en bendición, resulta que se encuentra en pobreza, en ira, esclava de pecados, de vicios. ¿Y por qué estoy así? Y es sencillamente porque el enemigo entonces pone ese yugo y comienza a usar tu vida de manera negativa. Y ahí es donde nosotros sentimos que no vamos a poder salir adelante y que eso nos va a afectar de una manera en la cual, aunque querramos y soñemos, esos sueños siempre se ven frustrados simplemente porque los yugos nos están oprimiendo. Sí, yo creo que algo que hace el yugo cuando uno lo tiene es que destruye nuestra vida. O sea, es como si nos robara la paz, nos robara como la alegría, porque es como que tú sabes que hay un área en tu vida en la cual eres esclavo. Sea porque eres en tu temperamento muy impulsivo y eres a las personas que tienes cerca, o porque tienes un pecado oculto y tú sabes que eso te subyuga, te mantiene ahí oprimido, o porque hay algo en tu vida que tienes como una adicción y no te deja salir de ahí. Ajá. Entonces todo eso se vuelve algo que oprime, porque uno es consciente que no va para arriba, sino que va decayendo. Y eso frustra, eso hace que uno sienta que su vida no tiene sentido, y muchas veces lo que el enemigo habla al oído es: no vale la pena que pelees con eso, no lo vas a vencer. Y lo que hace, por ejemplo, el que está en la droga es drogarse más. Ajá. Entonces como que en lugar de salir se hunde más, y detrás de eso para mí está el enemigo, porque él viene a hurtar, a matar y a destruir, y eso es lo que él pretende en la vida. Entonces, ¿qué mejor que encontrar un camino a través de un yugo?
y pues mientras Dios no lo desenmascare, uno sigue ahí y Él que busca destruir, y eso destruye nuestra vida como familia, nos destruye nuestra autoestima, como que rompe muchas cosas de lo que podemos alcanzar porque seguimos ahí, como dice la palabra, en ese yugo. No, yo pienso que lo más triste de todo es como uno siente que le va robando a uno fuerza, le va robando a uno oportunidades, y uno siente que no puede quitarse eso, o otras personas sienten que les va destruyendo y quieren levantarse y no pueden. Y eso hay desde extremos a extremos. Hay personas que, por ejemplo, vienen con cosas complejas que decirle a uno, mira, es que yo tengo una esclavitud en área sexual y para mí se me ha vuelto una tortura, no he podido dejarlo. Alguna ocasión, por ejemplo, encontramos con Claudio una persona que me llamó aparte y me dice, yo necesito que usted ore por mí. Yo tengo un problema y es que tengo una esclavitud, una atadura por el juego. Y yo me he gastado el dinero para la pensión del semestre de mi hijo en la universidad, he metido todas mis tarjetas de crédito en eso, mi esposo no sabe absolutamente nada, pero tengo en la familia en la quiebra, y aunque yo sé que eso está mal y yo quiero dejarlo y no puedo. El otro día yo hablaba con un joven que él me decía, yo quiero estudiar, prepararme, pero yo ya soy esclavo al teléfono y yo me la paso viendo teléfono y viendo cosas ahí, y aunque no quiero, sigo ahí. Y son personas que se les va el tiempo, se les va la vida, están perdiendo oportunidades y ellos lo saben y quieren salir de eso, pero no tienen cómo hacerlo. Y ahí es donde yo creo que nosotros necesitamos encontrar la salida. Yo hace tiempos atrás me sentaba con una familia, ellos vinieron con el esposo, la esposa, venían con sus hijos y muy compungidos me decían, pastor, nosotros somos cristianos, vamos a la iglesia, mis hijos asisten a la iglesia y nosotros tratamos de llevar una vida correcta, pero siempre vemos que emprendemos algo y no nos sale. Intentamos poner algún negocio, lo que sea, no conseguimos empleo, no podemos lograr salir las cosas. Ya entendimos que estamos como aceptando de que Dios quiere que nosotros vivamos así, y a nosotros nos duele porque ver a nuestros hijos siempre en la escasez, no tienen zapatos, no tienen todo esto, y como que decimos, pues será la voluntad de Dios. Y ahí es donde les digo, no es cierto, hermanos, esa no es la voluntad de Dios. Nosotros debemos comprender que toda buena dádiva viene del Padre de las luces, pero todo lo que es de ruina, de opresión, que genera angustia, que genera aflicción, no viene de Dios, viene del enemigo. Y el enemigo busca, como lo hacían los asirios, buscan generar esa opresión. Y yo quiero que hoy te vayas colocando la mano en el corazón y te haga la pregunta, ¿hay algo en mi vida que me impide desarrollar la plenitud de Dios? ¿Hay algo que me está frenando constantemente? ¿Hay algo que aunque yo lo quiero cambiar, no lo puedo cambiar? Te aseguro que detrás de todo eso hay un yugo. Y un yugo que el Señor hoy quiere quebrar y Él quiere derribar. Y para eso nosotros debemos pues simplemente identificar, tomarnos el trabajo de hacer esa reflexión. ¿Qué es lo que me puede estar limitando? Comience por pensar, ¿qué me está robando mis sueños? Hay personas que tienen sueños, me gustaría mejorar, crecer, pero a veces siento que no tengo los recursos, no tengo los contactos. Dios podría darte los recursos, los contactos. ¿Por qué no los tienes? Porque justamente el yugo te va diciendo, eso no es para ti, nunca será, nunca lo disfrutarás, nunca lo tendrás. Y hay muchas personas que tienen promesas de Dios. Yo sé que hay personas que dicen, a mí Dios me ha hablado que me va a dar esto, que me va a dar aquello, y dice, pero nada que llega. Ese no llega, no es porque Dios no te lo quiera dar. Tal vez sobre tu vida hay un yugo que te está robando la bendición y tú simplemente te conformaste, y es hora de que te levantes y digas, no, yo tengo que quebrar ese yugo para que se cumpla el sueño de Dios sobre mi vida. Hay personas gimiendo bajo la opresión, cuando uno tiene una constante presión sobre su vida, una angustia, siente que día tras día es dificultad, es problema, no se avanza, es una lucha constante. Es lo que la Biblia dice que el pueblo de Israel vivía. Gemían bajo el yugo. Ese gemir significa constante dolor, constante aflicción. Y yo le digo, nosotros podemos pasar por momentos de dificultad, pero no son permanentes. Pero cuando a usted le pasa el tiempo y sigue en la misma condición, o de escasez, o de conflicto matrimonial, o sin empleo, o con una enfermedad que pasa y pasa el tiempo y los médicos no le dan con el chiste o lo que sea, eso tiene un nombre, se llama yugo del enemigo sobre su vida. También es muy tremendo, es que uno siente como que lo que uno puede hacer no lo hace, sino lo hace otra persona. Es como si otro se llevara ese potencial que uno tiene. Y yo creo que es como esos pensamientos que vienen a nuestra mente de no lo puedes hacer,
o simplemente como rehuyes a hacer las cosas y te vas frustrando cada vez más, porque si es, por ejemplo, una responsabilidad en la casa y no la asume porque le da miedo trabajar, porque de pronto tuvo una mala experiencia donde trabajó, pero a la vez se siente que está tenido, que no está aportando nada, es un yugo y uno tiene que pedirle a Dios que Él le muestre qué es y qué fue la experiencia que me marcó. Y tengo que enfrentar ese temor, porque el temor solo se vence enfrentándolo. Entonces, parte de romper el yugo es, como decía César, identificándolo. Y una vez que uno lo identifique, si es el temor, tengo que enfrentarlo, porque o si no, eso me va a traer como la frustración y va a seguir como opacando mi vida. No me va a dejar sacar adelante mi potencial, sino yo voy a vivir frustrado porque digo, eso lo hubiera podido hacer yo. Pero no lo hiciste, entonces lo hizo otro. Entonces con más frustración ve que otro hizo lo que uno podía hacer. Y yo creo que a todos nos ha pasado, de alguna manera o en algún momento, que uno dice, yo lo hubiera podido hacer, Eso, pero no me hace lo acordar hice. de un joven que él me decía siempre, yo en el colegio trato, pues soy muy tímido, pero trato de salir adelante. Y siempre se me viene una pregunta y yo sé la respuesta. Y cuando yo lucho y lucho, digo, no digo, y al fin me lanzo, alguien sale y la dice primero que yo, y siempre me quedo con esa frustración. O yo quiero dar una idea y yo lucho por decirla y de un momento a otro se levanta y otro sí la dice. Sí. Entonces, esas son cosas que nos van indicando a nosotros, algo te está frenando, algo te está limitando, y a veces es yugos de miedo, de inseguridad, de temor que están en nuestras vidas. O la baja autoestima de que, bueno, alguien se va a reír de mí, etcétera. Entonces todo eso muchas veces lo frena, pero más es en nuestra mente. A veces no es ni siquiera que nos haya pasado, sino que se quedan como cosas que otros nos han dicho, etcétera. Ahí hay que identificarlo. Y también mirar, porque hay yugos que empobrecen, porque simplemente en la medida en que tú los permites, te atan. Yo me acuerdo de una persona que ella se dedicó a la brujería. Y ella no la practicaba, pero siempre iba donde una bruja para que le curara a los hijos. Y cuando iba allá, ella le curaba al hijo, pero le arruinaba el negocio. Entonces siempre veía que había una cosa que ella decía, ay no, sí, esto sí funciona, pero por el otro lado veía que no, que había pobreza, que no progresaban en sus negocios porque el enemigo no hace favores. O sea, si hace una cosa, no trae él va a bendiciones cobrarla, nunca. nunca trae bendición, porque su propósito es hurtar, matar y destruir. Entonces uno creer que a través de magia blanca, porque es como la disfrazan, pero todo lo que lo haga entrar uno al mundo espiritual, que no sea a través de Dios, y lo que Él dice en su palabra es a través de otro poder. Y el Señor dice, el que no está conmigo, contra mí es. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que mirar a cuál yugo nosotros nos hemos sujetado que no nos ha dejado avanzar. Y esa persona no avanzaba hasta que se dio cuenta que eso era lo que la frenaba. Y así pasa muchas veces, que uno dice, no, eso no tiene nada, pero sí tiene cosas y tiene connotaciones. A veces uno dice, pero yo ya no practico eso, pero de pronto lo practicaste mucho tiempo antes y no rompiste nunca esos yugos. Y ahí sigue como el enemigo pasando su carta de cobro. Entonces ahí es donde uno tiene que ir donde Dios para que él quiebre ese espíritu que es como una atadura, una maldición. Ok, doy gracias a todos los que nos están escribiendo en el chat y nos están saludando. Igual un abrazo, un saludo para todos. Pero hoy me gustaría que nos ayudaran con una cosa. A mí me parece que yo sé de algunas cosas que son como los yugos, pero me gustaría que ustedes escriban aquí en el chat qué cosas ustedes ven en sus vidas o en las vidas de alguien a su alrededor que es un yugo. Que usted pueda decir, por ejemplo, a mí se me viene en este momento así a la memoria una persona que todo el tiempo andaba enferma. Todo el tiempo andaba enferma y los médicos no le daban con el chiste. Y recuerdo que un día me senté con ella y yo empecé a hablar con ella y yo le decía, bueno, no entiendo por qué la enfermedad constante. Y ella me decía, no, yo tampoco, y no sé, hasta que en un momento me abrió su corazón. Y me dijo, César, yo creo que mi problema es porque yo todo el tiempo me siento culpable. Y fue porque cuando yo era muy joven, yo practiqué un aborto. Y yo siento que hasta el día de hoy Dios no me ha perdonado por eso, aunque yo le he pedido perdón al Señor. Y nosotros sabemos por la palabra que si pedimos perdón al Señor nos perdona. Pero a las personas les queda el yugo de la culpa. Entonces yo digo, un yugo es la culpa. Y lo he visto en personas así, que una práctica de un aborto les lleva a la culpa. No sé, yo quiero que ustedes me muestren o me comenten aquí
de yugos que ustedes ven. ¿Y por qué razón entran esos yugos? Pero el punto de todo esto es que los yugos existen, son reales, y los yugos tienen unas consecuencias sobre nuestra vida. Pero también hay una verdad, y la verdad es, el Señor quiere libertarnos de esos yugos. Por eso la promesa del Señor para Israel es: voy a quebrar el yugo que te oprime y voy a romper tus ataduras. Yo siento decirte hoy en mi corazón que no importa cuál sea tu yugo financiero, familiar, emocional, espiritual, lo que sea, el Señor quiere romper ese yugo y quebrar esas ataduras que están limitando tu vida. Porque para eso el Señor tiene todo el poder, toda la autoridad. Y usted dice, bueno, y si el Señor tiene el poder, ¿por qué no lo hace? Porque tienes que ir a Él. Y tienes que ir con esa atadura y decirle: por favor, Señor, en el nombre de Jesús, yo te pido perdón por la razón por la cual ese yugo me fue puesto. Engañé, mentí, robé, lo que sea. Porque los yugos no son puestos en nuestra vida porque sí. A veces son resultado de cosas que hemos hecho, de actitudes que hemos tenido. Y es el momento de decirle: perdóname, Señor, porque practiqué esto mal, tuve esta mala actitud. Y ahora te pido, quiebre ese yugo, quítalo, y siempre confiar que Dios es poderoso para hacerlo. Cristo, justamente dice la palabra, vino para eso, para deshacer las obras del diablo. Por lo tanto, el diablo se pone al trabajo de irnos colocando un yugo, una atadura. Los yugos se amarraban con unas correas. Para poder quitar el yugo había que romper primero con esas correas con que se ataba el yugo. Y es lo que Dios está diciendo: yo quiero cortar las ataduras, son las correas que atan, y luego quitar el yugo. Entonces nosotros debemos ir delante del Señor y decirle: Señor, tú eres poderoso y yo creo en tu poder. Hoy comienza la liberación de esos yugos cuando yo empiezo a creer: Dios es más poderoso que cualquier yugo que yo tenga. Es más poderoso que el yugo de la pobreza, de la enfermedad, de la aflicción, de la angustia, de la ansiedad, de lo que sea, de mis pecados pasados. Cristo es más poderoso y en Él yo puedo tener ese perdón y esa restauración. Y también es el momento de empezar a enfrentarlos, donde yo tengo que empezar a tomar la autoridad y decir: yo no acepto ese yugo sobre mi vida. No fui creado para llevar ese yugo de pobreza o ese yugo de aflicción, de enfermedad. El Señor es mi sanador, Él es el que me da la victoria. Y a veces tenemos que tomar esa autoridad y rechazar el yugo. Después de haberlo confesado, declarado, hay que asumir la actitud de: yo rechazo ese yugo, ya no está en mi vida. Yo me levanto mi cabeza, porque el yugo es mantenerte oprimido. Como una imagen que te puedes hacer es tratar de tener tu frente contra el piso. Hay un momento en que uno tiene que decir: no, ya no más, y levantarse uno, y como dice la palabra, levanta tu cabeza, porque el Señor va a redimirte, el Señor va a levantarte. Entonces es el momento en que uno levante su cabeza y diga: salgo adelante, en el nombre de Jesús. No más pobreza, no más aflicción, no más temor, no más queja, y ir rompiendo ese yugo y asumir una actitud totalmente distinta, porque Dios es poderoso y Dios te empuja, te anima a que tú enfrentes al enemigo y no le tengas temor. Yo creo que es muy importante que uno le crea a Dios, porque en esto la fe es fundamental. Y cuando uno cree que de verdad Dios tiene el poder, pero no solo tiene el poder, sino que lo quiere usar a nuestro favor. O sea, si yo tengo una atadura, yo tengo que creerle a Él que Él quiere liberarme, que Él quiere romper el yugo. Él es un papá, Él no quiere ver su hijo afligido, su hija mal, ahí todo el tiempo esclavo o esclava de la misma situación. Entonces, cuando yo le creo a Dios, yo puedo ver que Él se levanta por mí y Él empieza a darme como la certeza de que yo puedo ser libre. Entonces, por ejemplo, yo tengo un hermano que él consumía marihuana y duró mucho tiempo, pero él hacía propósitos cuando empezó a conocer de Dios y él volvía y reincidía. Pero siempre lo que influía era la persona con la que él vivía. Ella hacía cosas como para mantenerlo ahí subyugado. Y él, cuando pudo de verdad creerle a Dios, dijo: no más. Y le creyó, no lo buscó y dijo, y como que Dios le dijo: no vuelvas más allá. Y no volvió más, y nunca más tuvo ese yugo. Y yo decía: wow, qué diferencia una vida restaurada, una esposa que lo ama, unos hijos lindos, o sea, él sirviéndole a Dios. Es como ver cuántas cosas Dios puede hacer cuando uno le cree, pero hay un momento en que yo tengo que creerle a Dios que Él sí es capaz para liberarme. Así yo haya practicado el pecado mucho tiempo, porque a veces uno dice: no, Él ya no puedo salir de eso. Esa es la mentira del enemigo. Pero nunca es tarde cuando nosotros nos volvemos a Dios y le creemos. Él va a romper el yugo y Él nos va a liberar. Él quiere que nosotros podamos creerle a Él y ver que Él está allí
y que no importa mi condición, no importa lo difícil de mi situación. Yo pongo un ejemplo claro que lo vi en mi propia casa y vi la diferencia total que Dios podía hacer, y eso afianza nuestra fe. Yo les digo, mi mami como oraba por cada uno de nosotros, que César lo sabe, y yo se lo he contado a ustedes, es como el ejemplo que uno también como mamá puede hacer eso por sus hijos, y a veces uno puede sentir como mamá no funciona, no, nunca piense que no funciona, Dios va a liberar. Yo me acuerdo de mi mami ungiendo la pijama, ungiendo la cama, ungiendo el carro, o sea, todo para donde esté, lo que sea que practique, lo haga bien delante de ti y sin que ellos conocieran de Dios. Pero después uno ve, Dios escuchó, Dios rompió el yugo y Dios trajo la victoria. Yo lo que quiero es que tú puedas creerlo, porque a veces nos vemos sin conocer y sin ser conscientes que así como Dios le habla al pueblo de Israel y de Judá, que no es Asiria el que los va a vencer, por más potencia que sea, hay uno más grande que ellos, que es Dios. Así Él quiere que nosotros le creamos, que más grande que eso que nos esclaviza es Él, y Él puede liberar, y puede liberar nuestros hijos, puede liberar nuestra nación, puede liberarnos de la situación que estamos viviendo. Y es que yo creo que una de las cosas más complicadas para Israel en ese tiempo es que ellos eran el pueblo de Dios y conocían del poder de Dios y de la grandeza de Dios, pero habían puesto tanto los ojos en los asirios que literalmente les tenían temor, los respetaban, les tenían pánico y habían dejado de mirar al Señor. Y justamente el libro de Nahum comienza diciéndole a Israel quién es Dios. O sea, nosotros tenemos que volver a restaurar nuestro concepto de Dios, porque si nosotros vemos a Dios de la manera correcta, los yugos pueden ser quebrados, pero si no vemos a Dios en su grandeza y en su poder, pues va a ser muy complejo. Y yo quiero justamente leerles del verso 3, dice: nuestro Dios es muy poderoso y siempre castiga a quien lo merece, pero también es un Dios paciente y no se enoja con facilidad. Nuestro Dios camina entre las tormentas, las nubes son el polvo que levanta. Si reprende el mar y a los ríos, estos se quedan secos por completo, y se marchitan las flores del Líbano y los campos de Basán y el monte Carmelo. En presencia de nuestro Dios tiembla la tierra y sus habitantes, y los cerros y las montañas. Cuando nuestro Dios se enoja, las piedras se hacen polvo y como si las partiera un rayo. Cuando nuestro Dios se enoja, nadie puede mantenerse firme. Nuestro Dios es bondadoso y cuida de los que en Él confían. Tomen nota de ese versículo, es el versículo 7, y nuestro Dios es bondadoso y cuida a los que en Él confían. En momentos de angustia, Él nos brinda protección, pero también destruye a sus enemigos y los arrastra como un río desbordado, los persigue hasta la oscuridad. Entonces Dios es severo con los yugos. Dios es severo o fue severo con los asirios. Entonces Dios será severo en este tiempo con los que no confían en Él, con los que lo menosprecian, con los que practican lo malo, con los que oprimen, con los que destruyen. Pero Dios será bondadoso y misericordioso y mostrará su bondad y su amor con los que confían en Él. Entonces así que como que la exhortación de Dios y el llamado de Dios para ti y para mí en esta tarde es: confía en el Señor, confía en su amor, en su bondad. ¿Cuál es tu yugo? Simplemente declara: este yugo no debe estar sobre mi vida, yo lo echo fuera. Y le puede decir al enemigo: quita tu yugo de mi vida, porque el Señor está conmigo y Él es bondadoso, misericordioso. Tal vez el diablo te diga: pero cometiste pecados. Y tú le vas a decir: sí, Satanás, cometí pecados, pero mi Dios me los perdonó y Cristo murió por mí, me lavó de esos pecados, así que ese yugo no tiene por qué estar en mi vida. Y yo siento en mi corazón que hoy se van a romper cosas en la vida de muchos. Y así como Nahum, usted debe volver a leer estos versículos que acabo de leer, y así como Nahum miró al Señor, lo tenemos que ver nosotros. Poderoso, grande, puede con nuestros enemigos y Él puede darnos una tremenda victoria en esta noche. Entonces ahí es donde nosotros simplemente debemos despertarnos y decir: ya no más, no quiero más este yugo, me tengo que zafar de él. Y comienza por una cosa muy sencilla: deje de convivir con esos yugos. Ese yugo de resentimiento, y el resentimiento ahí, ya rompa con eso y digo: voy a perdonar y no va a seguir resentido. Hay gente que consiente la pobreza, y la pobreza es: yo soy pobre, nací para pobre, siempre tendré escasez, siempre tendré necesidad, y yo ya me acostumbré a ser así. Hasta buscamos cosas positivas para decir: es que Dios ama a sus pobres. Y Dios no ama la pobreza, eso no es cierto.
Al contrario, Él quiere mostrar su misericordia. Algunos dicen, pues bueno, este fue el aguijón que el Señor me dio, esta enfermedad, y ya me conformo con ella. No, hay un momento en que nosotros tenemos que decir, no puedo convivir con esto. Este no es el propósito de Dios y yo lo desecho en mi vida. Ese conflicto constantemente en mi matrimonio, no, esto se tiene que romper. No puedo seguir así porque aquí no hay paz, no hay armonía y eso no es de Dios. Así que voy a romper con ese yugo. Y es como que nosotros decimos levantarnos y ya no dejar que ese yugo permanezca en nuestra vida. Es no convivir con él, es echarlo fuera en el nombre de Jesús. Y también como elevar nuestra visión, o sea, volver a soñar en cosas grandes. Yo siento en mi corazón aquí decir personas que venían con sueños, pero a raíz de la situación, de las circunstancias, sienten que sus sueños ya se esfumaron y que nunca los van a lograr. Personas que querían emprender un negocio y dicen, no, eso ya no va a ser posible. Yo quería estudiar esto, no, eso ya no va a ser posible. Me hubiera gustado desarrollar este trabajo, pero no, perdí mi empleo, ya eso no va a ser posible. No se deje robar el sueño. Siga creyendo que aún Dios tiene poder para hacer una realidad. Y usted va a decir, pero es que mire las circunstancias. No mire las circunstancias, mira al Dios que acabamos de ver aquí. Es poderoso, es grande, para Él todo es posible. Con su voz quebranta todas las cosas. Y cuando confiamos en Él, Él nos da la victoria. Eso es importante, mantener el sueño y no convivir con esas ataduras y con esas limitaciones de nuestra vida. Yo creo que cuando uno le cree a Dios, como hablábamos antes, y uno empieza a mirarse con los ojos que Él lo ve, vamos a romper y vamos a quebrar ese yugo, vamos a poder empezar a hacer otra imagen en nuestra mente, que no es la misma que nos ha puesto el enemigo o nosotros mismos por las cosas que hemos permitido. Y yo creo que ahí sí influye mucho el lenguaje de la fe, para creerle a Dios que lo que Él dice, Él lo cumple, y que yo no voy a estar en la ruina, que no, mi destino no es andar mal, porque a veces uno dice, no, es que yo ¿cómo estando en los rines? No, es que estoy pero salado. Hay gente que se la pasa confesando todo el tiempo. No, yo tengo que verme como Dios me ve. Eso era mi atadura, pero cuando llegamos al Señor, Él rompe nuestros yugos, Él corta esas maldiciones. Entonces yo tengo que cambiar mi manera de hablar, porque hay gente que dice, yo no entiendo, por qué no progreso, por qué no avanzo, porque no ha cambiado su manera de obrar. Usted sigue hablando igual, sigue quejándose todo el día, y la queja pone lazo a su vida. Pone lazo. Dios quiere desatar la bendición, pero yo lo reto a que pruebe. ¿Quiere romper el yugo, lo que lo ata? Así, mire, yo le digo, puede estar pasando los momentos financieros más difíciles, pero cambie de andar hablando que está en pobreza, que todo le sale mal, que no tiene un peso, y usted empiece a cambiarlo por me va bien, Dios está conmigo, Dios provee, Dios es bueno, yo soy una persona próspera, a mí no me falta nada, y va a ver la gran diferencia. Yo lo he visto en otras personas, lo he visto en mi propia vida, cómo de verdad se abren puertas que uno ni esperaba, y Dios hace cosas donde uno comprueba que es Él. Es Él el que hace su obra, porque Él es el más interesado en romper el yugo, pero Él no trabaja solo. Él trabaja en sociedad con nosotros. Y nosotros tenemos que dar ese paso de identificar qué es lo que ha atado mi vida, porque a veces no ata solo tu vida, ata toda tu familia, ata tu entorno. Entonces uno como poderlo discernir y hacerlo a la manera de Dios y no a la mía. Si es el odio, yo voy a sacar esto, yo voy a sacar el resentimiento. Eso no me va a ayudar a desquitarme de esa persona. Eso tiene uno que entenderlo. Al único que va a dañar es a mí. El otro puede que ande tranquilo y haciendo su vida y yo sí amargado. No, no es eso. Eso no es algo, una semilla de Dios. Entonces yo tengo que identificar si eso es lo que me hace andar amargado, encerrado, ensimismado. Por ejemplo, hay personas que yo he visto en este tiempo, se encierran y se encierran y se encierran, y solo es a ver pornografía. Solo a ver pornografía. ¿Qué termina una persona que da solo pornografía? Pues en más pecados sexuales. Y siempre yo pienso que ese es un engaño del enemigo, que nos va atando y nos hace creer que lo manejamos. No, no lo manejamos, tenemos que ir delante de Dios y decirle, Señor, no lo manejo, me vence, ya si no quiera lo practico, y pedirle perdón y pedirle a Él que Él rompa el yugo y decirle, Señor, ¿yo qué tengo que hacer? Bueno, tal vez te diga, tienes que sacar la computadora de tu cuarto, tienes que sacar el dormirte con el teléfono porque te da acceso a todo eso, no sé, lo que tú veas que es, pero es un paso que tú tienes que dar y Dios va a estar contigo para ayudarte, ten la certeza que lo va a hacer. No, y yo creo que entre más rápido nosotros seamos conscientes de esos yugos que nos están limitando y más rápido vengamos al Señor para que Él nos libere,
pues obviamente vamos a obtener la victoria. A mí me impacta mucho siempre la historia de aquel hombre que era ciego, y los ciegos en aquel entonces usaban una capa que los identificaba como ciegos, y ese era El tiempo del Señor. Bartimeo, el tiempo de Sí. Jesús. Y Bartimeo era el ciego y todo el mundo lo veía como el ciego, y llevaba su capa que le decía, eres un ciego. Esa capa era de alguna manera su yugo, que le decía, eres una persona enferma, tienes una discapacidad y ahí tienes que Y ahí. quedarte con eso. Pero dice que un día él estando ahí oyó pasar a Jesús, oyó una algarabía y preguntó, ¿por qué la gente está gritando? ¿Por qué la gente, veo que pasa, mucha gente está muy emocionada? Y alguien dijo, porque está pasando Jesús de Nazaret. Y creo que en ese momento para Bartimeo fue como el momento de luz. Sí. Yo soy una persona que tiene esta discapacidad, pero por aquí pasa el que me puede sanar. Y él comenzó a gritar y a gritar, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, Jesús, hijo de David. Y la gente decía, cállese, hermano, es el bochinche, déjese el ruido, cálmese. Pero él Deje no, la gritería. siguió clamando y clamando. A veces le tiene uno que importar 5 lo que la gente piense cuando uno busca a Dios. Porque si uno, ay sí, qué pena con la gente, que yo aquí gritando, yo aquí clamando, mejor me quedo callado, no hubiera recibido el milagro, se lo garantizo. Sí, no, Pero no, a él sí. le importó 5 lo que la gente pensara. A él le importó llamar la atención de Jesús. Y gritó y gritó y gritó hasta que el Señor se detuvo. Y le dijo, tráigamelo. Y cuando le dijeron tráigamelo, se lo dijeron, ya tranquilo muchacho, cálmese, ya lo mandó llamar. Cuando él dijo, el Señor me mandó llamar, dice la Biblia, tiró su capa. O sea, dijo, ya no más, ya no quiero seguir con este yugo. Si el Señor me está llamando, es porque Él me va a devolver la vista. Así que no cargo más con esta capa que me identifica como ciego. Y la tiró y fue donde el Señor. Y el Señor simplemente le hizo la pregunta, ¿puedes creer que lo puedo hacer? Y la respuesta de él, yo creo, Señor. Y fue cuando el Señor le sanó. Y ese momento él recuperó todas las cosas, especialmente su vista, pero también su autoestima, su sentido de valor, y ya dejó de ser la persona que hasta ahora había estado bajo un yugo. Entonces yo creo que hoy está pasando por aquí el Señor Jesús. Y que es el Así es. momento de decirle, por favor, Señor, te lo suplico, mira mi yugo. Yo no sé cuál sea, aquí algunos me han hablado de sus yugos, pero quiero decirte que hoy, sin importar el yugo que sea, la promesa del Señor es, yo los voy a deshacer. Yo los voy a quitar, yo voy a quitar esas ataduras que hay sobre sus vidas. Pero usted tiene que confiar, tiene que clamarle al Señor hoy, decirle, por favor, te los entrego, Señor, ya no quiero seguir con esto. Y dárselo al Señor, y el Señor va con su autoridad y con su poder a deshacer quebrar todo ese el yugo. enemigo. Y usted tiene que salir de este tiempo diciendo, el Señor quebró mi yugo, soy libre en el nombre de Jesús y tengo la victoria. Y luego mantenerse en esa confesión, por favor entiéndalo. ¿Qué tal Bartimeo reciba la vista y ¿dónde está mi capa? Necesito mi capa. No, él ya se olvidó No, de la ya capa. no. Él se mantuvo con la convicción de que yo fui sanado. De igual manera nosotros cuando hacemos estos tiempos de oración, la importancia es que usted aquí en adelante siga diciendo, Señor, soy libre, tú estás Declarar. conmigo, tú me das la victoria y Él te va a dar la victoria porque Él ha prometido, quebraré los yugos y cortaré las ataduras que hayan sobre tu vida. Y quien te lo está prometiendo, Él es poderoso para cumplirlo. Voy a pedirles que por favor ahí donde usted está, incline su rostro, cierre sus ojos. Miremos al Señor hoy. Tal vez a nuestro alrededor está haciendo mucho ruido los asirios. Tal vez en este tiempo cuando tú escuchas noticias y hablan de que todos van a quebrar, que el país va a ir a la ruina, que el país se va a sumir en la violencia, que el país va a quedar en manos de los asirios, de los que son violentos, de los que odian. Yo hoy te digo, no aceptes eso en tu corazón, no lo aceptes. Que has venido escuchando una voz que te dice que lo vas a perder todo, que tus acreedores te van a quitar todo lo que tienes porque debes. No lo aceptes en tu corazón. Hoy cree, Dios puede hacer un milagro con esta deuda. Dios puede hacer un milagro con mi tema en mi trabajo. Dios puede hacer un milagro con mi familia, con lo que está pasando en mi hogar, en mi casa. Dios puede hacer un milagro en esa área sexual en la cual hay una esclavitud y que por años has tratado de salir. Tal vez es el momento de decirle, Señor, hoy es el día en que yo voy a poner mi confianza en ti. Y ya soy consciente de que no puedo en mis fuerzas, pero en tus fuerzas yo lo puedo hacer. Y aférrate a la promesa, y es porque tú me estás diciendo hoy que tú quitas el yugo y que tú cortas las ataduras. Así es. Él quiere quebrar ese yugo. Y yo siento esa unción del Espíritu Santo y la palabra dice
porque la unción pudre el yugo. Entonces hoy quiero que abras tu corazón y le digas: Señor, he luchado en mis fuerzas, he querido levantar mi cabeza, he querido vencer al enemigo, pero ese yugo me está limitando, me está frenando. Pero hoy yo creo que tú estás aquí, Señor, y en el nombre tuyo, en tu nombre que es sobre todo nombre, ese yugo se quiebra en el nombre de Jesús. Aquí hay una palabra de parte de Dios para quebrar ese yugo, esa unción. Y hoy te digo que tu pasado no te limita más. Ese yugo del pasado se deshace en el nombre de Jesús. Si alguna vez practicaste un pecado en el pasado, cometiste un grave error, no te quedes en el pasado. El Señor perdona y borra el pasado. Pero tú dices: pero es que me siento mal por lo que hice. Ese sentirte mal es porque muchas veces el enemigo te está acusando y te genera culpa. Hoy dile al Señor: quiero romper con mi pasado. Quiebra el yugo del pasado en el nombre de Jesús. Y dejo todo lo que hice en el pasado y declárate hoy una nueva criatura. Declárate una persona nueva en Cristo Jesús. Veo personas que tienen enfermedad y que han llevado ese dolor por mucho tiempo. Dile al Señor hoy Señor, quiebra esa enfermedad, quiébrala, la llevo a la cruz del Calvario. Porque Señor, hoy quiebras el yugo, porque tú dijiste que por tu llaga nosotros fuimos curados. Y Dios puede romper con esa adicción, puede quebrar ese espíritu de lujuria, de pecado sexual que te ha esclavizado. Él te puede dar la victoria, porque Él está en ti. Y tú eres consciente que no es en tus fuerzas, es en el poder del Espíritu Santo. Hay personas que el enemigo les ha querido robar el sueño, y como que les habla a su mente diciéndoles: mira, está pasando el tiempo y pasa el tiempo y tu sueño no será realidad. Hoy es el momento de decirle: no es cierto, Satanás. En su tiempo yo veré el milagro, veré la bendición. Porque el enemigo coloca desánimo, mas el Señor quiere que tú tengas fe, confianza en Él. Aquí estamos, Señor, delante de ti. Tú miras nuestros corazones, conoces nuestras situaciones y circunstancias. Levántate, Señor, levántate. Y así como en la época de Israel vino Nahum como profeta y condenó a Asiria por su maldad, por su crueldad, y decretó sobre ella juicio de parte de Dios, pero decretó, declaró, profetizó sobre Israel restauración y liberación. Hoy venimos en tu nombre, Señor, para declarar juicio, Señor, sobre la violencia, juicio sobre lo que destruye, sobre lo que condena, sobre lo que enferma, sobre lo que empobrece. Hoy declaramos juicio sobre eso y derrota en el nombre de Jesús. Pero, Señor, profetizamos bendición y profetizamos victoria sobre los que confían en ti. Hoy, Señor, aquí es restaurada la vida de muchos por el poder de tu Espíritu. Son libertados de los yugos y son libertados, Señor, de las cadenas que les atan, de las ataduras. Y no porque nosotros lo digamos, sino porque tu palabra lo dice. Tú dices que libertarás, que quitarás el yugo, que cortarás las ataduras y harás libre a tu pueblo. Y lo traerás a bendición y lo traerás a victoria. Y el enemigo no tendrá más derecho sobre tu vida. Vamos, levanta tus manos allí, levanta tu voz y di: hoy, Señor, tú eres mi libertador. Tú eres el que me da la victoria. Y no aceptes más la tristeza, no aceptes más la derrota, no aceptes más el fracaso. Y dile: en el nombre de Jesús me levanto, porque su palabra me dice que Él hoy me libra del yugo. Y la unción del Espíritu Santo quiebre ese yugo. Ven y glorifícate, ven y santifícate. Deja que el Espíritu Santo te toque, colócale fe. Hay personas que necesitan orar a este: Señor, dame la fe para creer esta palabra, dame la fe. El Señor también es la fuente de la fe. Dios está dándote una palabra, y esa palabra, si tú la tomas y la crees, fortalecerá tu fe y verás el milagro. Verás que lo imposible se hace realidad, que lo que está seco y estéril ahora se volverá verde y dará fruto, y concebirá y tendrá bendición por el poder del Espíritu Santo. Personas aquí que pueden estar siendo sanadas en este instante porque han declarado: no más este yugo de enfermedad, se va de mi vida en el nombre de Jesús. Personas oprimidas en área financiera, con angustia. Veo una persona oprimida constantemente por la ansiedad, por el temor, por la angustia.
y es como un espíritu asignado sobre su vida a atormentarle. Hoy, por esta palabra, por la palabra que dice que el Señor quiebra el yugo y le quita la atadura, eres libre de eso y tienes paz ahora, y se rompe esa atadura y tú desechas espíritu y le no te quiero más en mi vida y no te acepto más, y vas a experimentar la victoria por el poder del Espíritu Santo. Es en el nombre de Jesús, por tu poder, por tu grandeza. Tú ora, Claudita, por lo que tú sientas orar en esta hora. Señor, tú eres el que das Oh, la fe, tu presencia para está soñar aquí. y ver que eres tan grande Tú y estás en poderoso, nosotros, tu tan presencia está en grande y nosotros. poderoso que no hay nada imposible para ti. Tú te No levantas. importa el tiempo en que Tú estuvimos visitas, subyugados y visitas hemos siempre, estado Padre. subyugados, Visitas, Padre. esclavos. Tú Visitas, liberas Señor, nuestra vida, así como liberaste Quiebra a la Israel oscuridad y quiebra del las yugo de tinieblas. esclavitud. Así lo haces ahora. Y quiebra el yugo, Señor, en la mente, aquellos que están enfermos, Sí, Señor, toda aquellos que opresión en por la el mente. COVID, Señor, han estado enfermos y Sí, tienen Señor. ese ataque en su mente, Por el con ese desánimo se temor a la quiebra hoy ese muerte, yugo. ese temor a no volver a quedar totalmente sanos. Todo Dios, temor hoy se quiebra declaro hoy. que tú rompes ese temor, que tú rompes ese yugo en la mente, En el toda nombre de ansiedad, Jesús. toda angustia, toda zozobra que no deja paz, que no deja que puedan Libertad, dormir, que libertad, no deja que libertad, puedan Señor. descansar, Liberta a que tus hijos conforme trae a tu esa promesa. presión, que quita la Tú eres paz. el Hoy, Todopoderoso. Señor, quebrantamos Todas ese las cosas yugo y son declaramos posibles para que ti. tú estás por ellos. Estás Declaramos que milagros sucederán, porque Milagros. eres Dios de poder, En el porque eres nombre de Dios de Jesús. maravillas y de prodigios, y tú eres el Dios de milagros. Haz milagros en las finanzas, haz milagros en el área sexual, haz milagros en el área financiera, haz milagros en el área Poder de tu emocional y Espíritu, en el nombre rompe de Jesús. esos yugos, que no sean esclavos, que no busquen llenar esos el vacíos nombre donde de los Jesús. buscaron y se quedaron atados en esos yugos, Señor. Hoy declaramos que tú los rompes. Y vamos a adorar tu nombre, vamos a reconocer Te adoramos, que no hay Señor. Dios tan grande como tú. Y ahí donde estás, mira al Señor y reconoce que Él está aquí contigo para romper el yugo, para poner en tu corazón ese poder que hay en Él para vencer. Mientras adoramos, espíritus de opresión se van de las mentes, de los corazones. Vamos Espíritus de enfermedad contra esos salen en el poderes nombre de las Jesús. tinieblas. Tú adora al Señor Y declaramos, y cree que mientras lo adoras, tú traes liberación viene sobre tu vida. Ya no soy un esclavo del temor, liberación. yo soy hijo de Dios. Trae tu libertad, Señor. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy declaramos, un Señor. esclavo del Lo confesamos hoy en el nombre de Jesús. Yo soy hijo de Dios. Declara, Señor, declara somos que tus eres hijo hijos. de Dios. Ya no Somos hijos. soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Díselo, ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Los hijos cantan libres. Ya no soy No, Señor. un esclavo del Hoy la temor. esclavitud se va, hoy el temor se va, la culpa Yo se va, soy la condenación se va. En el nombre del de Señor. Dios hay libertad aquí. El yugo es roto. El Ya no yugo es soy roto. un esclavo del temor. Libera hoy tu poder, Señor. Yo soy Y levanta a tus hijos. de Dios. Da la victoria a tus hijos hoy, Señor. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Abre tu boca y confiesa en esta hora que Cristo te redimió en la cruz del Calvario. Di, hoy mi vida ha sido redimida por la sangre de Cristo.
y hoy es quitado de mí la aflicción, la opresión. Hoy se quiebra el yugo. Y diga hoy de todo corazón: el Espíritu de Dios que está sobre mi vida quiebra ese yugo, esa unción quiebra el yugo, y yo soy libre como hijo de Dios, libre para levantarme, libre para vencer y salir adelante por el poder del Espíritu Santo. Gracias, Señor, por este tiempo. Amén y amén. Hermanos, qué tremendo tiempo este. Yo espero que así como yo he sido tocado en mi corazón, usted ha sido ministrado también ahora. Yo sé que cuando hay corazones dispuestos y atentos a momentos como estos, Dios los ministra. Sí. Así que hoy declaramos sobre su vida esa bendición. Le decimos en el nombre de Jesús: el Señor le da la victoria, el Señor pudre el yugo, y levántese porque el Señor le ayuda y le levanta porque usted ha confiado en Él. Nos vemos el próximo domingo. Los esperamos aquí en nuestras reuniones presenciales para que empecemos a juntarnos. Por cierto, ya se amplió la capacidad en los templos, así que puede usted venir a que compartamos tiempos para adorar a nuestro Dios y recibir mayor unción y mayor bendición de su Espíritu. Señor les bendiga. Señor les bendiga, les amamos, Dios les guarde. Cuán hermoso su nombre es. Si hoy Dios habló a tu corazón y deseas conocer más de Él, en Sin Muros estamos listos para ayudarte. Solo ingresa a www.sinmuros.org. Busca el icono de WhatsApp y escríbenos. Queremos orar por ti y poner a tu disposición todas las herramientas para que puedas avanzar y crecer en tu fe. Continúa apoyando la obra de Sin Muros a través de los canales oficiales de donación. Ingresa a www.sinmuros.org. Encuentra el botón de donaciones e ingresa en los canales de donación electrónica. Y listo, Sin Muros, Ministerio Internacional, conectados con Dios para ser transformados y servir.